Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a tratar cómo podemos trabajar con Terraform y comenzar a trabajar así, de la manera más práctica y rápida posible. Para empezar, vamos a entender cómo funciona Terraform y qué es Terraform. Terraform es una herramienta que nos provee la posibilidad de crear infraestructura como código desde manifiestos que nosotros definamos en nuestra local y así en pocos minutos poder definir toda una infraestructura compleja en la nube, cualquiera que sea el proveedor de nube que nosotros manejemos. ¿Cómo funciona Terraform? Terraform es como un intermediario entre nosotros y la API del proveedor de nube que cualquiera que sea que manejemos, como sea AWS, Google Cloud o Azure, que son los principales que tenemos en este momento, y se comunica con ella para poder crear la infraestructura. Técnicamente lo que hace es que cuando nosotros tenemos instalada la CLI del proveedor de nube, que en este caso vamos a trabajar con AWS, él coge todos nuestros manifiestos y se comunica de tal manera con la CLI del proveedor de nube que tenemos en nuestra instalación local para que con esta CLI pueda mandar todas las peticiones directamente al API del proveedor de nube. Vamos a ver en este caso cómo se instancian o se crean los archivos YAML o archivos.tf para crear nuestra infraestructura. Con nuestros archivos.tf vemos una de las principales características que debemos configurar primero, que es el proveedor o el provider, que para nuestro ejemplo práctico vamos a trabajar con AWS. Definimos acá el recurso, cuál es el tipo de proveedor y la versión. Si vamos a la documentación oficial de AWS, aquí podemos ver el provider y todas las diferentes flags o opciones que le podemos configurar por default. Y así para cada uno de los proveedores de nube. Debo aclarar que la documentación de Terraform con respecto a esto es muy nutrida y muy buena. Volviendo nuevamente a nuestro punto, aquí podemos ver la definición de un recurso que en este caso no es más que una instancia de S2, en donde le definimos nosotros primero qué tipo de instancia es, que para este caso es un T2 micro, y qué tipo de imagen vamos a utilizar. Esta es una imagen de AWS Linux que si vamos y revisamos directamente en la documentación de Terraform nos provee una muy buena base de cómo podemos llegar a trabajar con este tipo de instancias. Vamos allá. Aquí podemos ver una instanciación, una configuración básica para una instancia de S2 en donde le configuramos, como ya vimos anteriormente, el AMI, el tipo de instancia, y aquí se le puede configurar también el tipo de interfaz de red y una especificación un poco más detallada acerca del uso de CPU. Volviendo nuevamente a nuestra declaración, aquí podemos ver también la declaración de las variables para nuestra autenticación con la nube. Para hacer esto, primero tenemos que dirigirnos a la nube de AWS. Una vez aquí nos dirigimos al apartado de IAM, lo seleccionamos y en la parte izquierda de ese apartado vamos a dirigirnos a usuarios. Crear usuario, le damos el nombre de Terraform. Siguiente, seleccionamos el grupo de usuarios administrador para darle permisos también a ese usuario y poder hacer todo lo que nosotros queramos dentro de la infraestructura. Le damos crear usuario, volvemos a seleccionar nuevamente el usuario Terraform. Aquí ya vemos que tiene las políticas y los permisos necesarios para poder aprovisionar infraestructura con ese usuario. Después de hecho esto, vamos acá, vamos a credenciales de seguridad, le damos crear clave de acceso, le damos aquí en interfaz línea de comandos CLI, entiendo la recomendación anterior, chequeamos acá, siguiente, le damos aquí una etiqueta por buenas prácticas, Terraform Credentials, crear clave de acceso. Aquí tenemos que, o tengo que ser muy claro también en explicarles a ustedes que una vez que nosotros creamos nuestra clave, tenemos que copiar esa clave en algún archivo de nuestra propiedad y que esté seguro, porque después de que salgamos de acá, ya nunca más vamos a poder ver esta clave desde la interfaz gráfica de AWS. La guardamos y chequeamos en listo. Vale, ya tenemos nuestras credenciales. Pasamos acá nuevamente a nuestro manifiesto. Reemplazamos por unas credenciales válidas el Access Key y el Secret Key. Pero no basta solamente configurar nuestras credenciales dentro de los archivos de Terraform. Lo que tenemos que hacer aquí también es configurar
nuestra AWS CLI para poder así también autenticarnos desde la AWS CLI, no solamente desde Terraform, sino el AWS CLI que va a ser manejado por Terraform. Abrimos una consola, tecleamos AWS Configure, pasamos el Access Key que ya tenemos acá, el Secret Key y dejamos los valores por default. Listo, ya tenemos aquí configuradas nuestras credenciales para poder nosotros autenticarnos y generar infraestructura. El primer paso es hacer el famoso comando Terraform init. Este comando lo que hace es que nos descarga todos los providers o controladores o demás dependencias que necesitemos para poder aprovisionar nuestra infraestructura. Nos creo aquí la metadata necesaria para que Terraform pueda trabajar, los archivos .log que nunca lo debemos modificar, y dentro de la carpeta .terraform vemos los providers que jaló de la nube y guardó en nuestra local para que él pueda así trabajar. Pero también dentro de este tipo de implementaciones, cuando estamos trabajando continuamente con Terraform, como ya vieron ustedes, tenemos que teclear esa palabra tan larga que es Terraform y se vuelve muy desgastante tener que digitar a cada rato esa palabra. Y aparte, pues también influye en nuestra salud, en la salud de nuestras muñecas, nuestras manos. Para ahorrarnos la digitación de estas palabras tan largas, podemos crear un alias que aplica para sistemas operativos como Mac y Linux. Entonces podemos, con la palabra o las letras TF, hacer referencia directa al comando Terraform. Para hacer esto, procedemos al siguiente comando. Digitamos este comando que tenemos en pantalla y ya una vez ingresado dentro del sistema, con solo teclear TF, ya tenemos acceso completo al comando de Terraform. Ahora, después de hecho esto, vamos a teclear el comando tfvalidate. Lo vamos a teclear. Lo que hace es que nos revisa la sintaxis de toda la infraestructura que hemos declarado entre los archivos .tf. Vale, aquí todo nos ha salido bien. Vamos a teclear tfplan. Este comando lo que hace es que revisa la infraestructura que hemos definido entre los archivos .tf y genera un ejecutable, además de darnos feedback si algo llegara a salir mal. Ok, todo bien. En este pedazo, para nosotros poder tener un backend y que todos sus archivos queden externalizados dentro de un directorio común para todos los usuarios, vamos a crear un bucket de S3. Y este bucket de S3 lo vamos a declarar dentro de los archivos .tf para así poder guardar todos estos archivos, el state y el .block dentro de un directorio que todos los usuarios van a poder guardar y tener sincronizada la infraestructura. Le vamos a dar el nombre de Terraform, le vamos a habilitar aquí el versionamiento y le damos crear bucket. Nos ha salido un error porque el nombre de Terraform no es único dentro de la infraestructura global de AWS. Vamos a agregar aquí números aleatorios. Listo, ya tenemos creado nuestro bucket. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este nombre y lo vamos a pasar al archivo main.tf. Ahora procedemos a crear la infraestructura, o sea, la instancia de S2. Creamos el comando tf apply. Nos brinda a nosotros la posibilidad de ejecutar el plan que generamos anteriormente. Nos pide una validación preguntando si estamos seguros de que queremos ejecutar esa infraestructura. Le damos que sí. Esperamos unos momentos mientras la infraestructura se crea. Listo, ya tenemos creada la infraestructura. Terraform ya nos da el feedback. Vamos nuevamente a nuestra dashboard de AWS. Refrescamos y ya podemos ver aquí nuestra instancia de S2. Vamos ahora a nuestro bucket de S3. Vamos a revisar que se ha cargado. Refrescamos y ya vemos aquí una carpeta que se ha creado. Dentro de ella, la metadata que necesita Terraform para poder trabajar. Procedemos a ejecutar nuestro último comando, tf-destroy, pero ahora para evitar la validación que nos va a salir, vamos a ingresar la flag autoapprove. Esta flag nos ayuda a saltarnos esta validación, ya que estamos seguros de que queremos destruir esa infraestructura. Esta flag sirve tanto para el comando de destroy como para el comando de apply. Quedaría de esta manera y lo ejecutamos. Aquí ya podemos ver toda la data que él comparó con respecto a la infraestructura que está instanciada en la nube. Llegó a la conclusión de que se van a eliminar unos recursos adyacentes a la instancia S2 que hemos creado. Ya Terraform nos da el feedback de que ha destruido la instancia. Vamos a verificar en la dashboard de AWS.
Aquí ya podemos ver la instancia por terminada, la que teníamos hace un momento ejecutándose. En este módulo vamos a ver la definición y manejo de variables que tiene Terraform. Hay diferentes formas de definir una variable y trabajar con ella, pero se manejan en diferentes prioridades. Por ejemplo, la manual tiene mucho menos prioridad que la definición de variables por línea de comandos o por archivos. Entonces, para trabajar con la forma manual, no tenemos ninguna definición de las variables en ninguno de los archivos o de ninguna otra forma. Terraform nos va a pedir nuestras variables directamente desde la consola de comandos. Vamos a probarlo. Vamos a abrir una consola acá en esta ubicación. Tecleamos el comando terraform init para descargar todos los controladores y dependencias. Después de eso vamos a generar nuestro plan. Ejecutamos y él aquí ya nos comienza a pedir las variables para poder autenticarse con la nube de AWS. Se las vamos a proveer, el access key y el secret key. Ya después de ingresar esas variables, él ya pudo autenticarse con la nube de AWS y así poder comparar qué es lo que hay allá con respecto a lo que tenemos manifestado en nuestros archivos .tf y definir que tiene que crear ciertos recursos dentro de la nube de AWS. La segunda forma de definir las variables es por default. Para tener claro esto y entender, vamos a revisar que dentro de Terraform tenemos el archivo variables.tf en donde vamos a definir el tipo de variable que vamos a tener. Acá vamos a definirle un valor por default que se va a cargar. Ya es a nuestra discreción si le queremos definir ese valor por default. No es mandatorio, no es obligatorio tenerlo que declarar. En este caso, tiene unos valores ya erróneos en este momento que ya no sirven. Le vamos a pasar unos valores que sí nos sirven, que fueron los que sacamos anteriormente cuando fuimos a crear nuestro usuario y a sacar las credenciales de ese usuario. El access key y el secret key. Cuando vayamos a generar nuestro plan con el comando terraform plan, ya no nos va a pedir las credenciales por consola porque ya las va a consultar directamente desde nuestro archivo variables.tf. Y aquí ya nos ha generado el plan sin tener que a nosotros pedirnos las credenciales porque ya las consultó aquí. Vamos a comentar nuevamente esta línea y esta otra línea. La siguiente forma de definir variables dentro de Terraform es con variables de entorno directamente en el sistema operativo. Todos los sistemas operativos que tenemos manejan variables de entorno. Estas variables de entorno, para que puedan funcionar junto con Terraform, no solamente se tienen que llamar igual a las variables que tenemos definidas aquí en el variables.tf, sino que tienen que cumplir con cierta nomenclatura. Cuando creamos nuestra variable de entorno, tiene que llevar antecedida al nombre de la variable el nombre tfvar, así tal cual como lo vemos en pantalla, en mayúsculas y con los rayapiso. La variable de entorno para el access key quedaría de la siguiente manera. Ejecutamos. Y la variable de entorno para el secret key quedaría así. Ejecutamos y volvemos a ejecutar nuestro Terraform plan. Listo, vimos que ya funcionó. Fue y buscó las variables de entorno que están definidas dentro del sistema, las jaló y las usó para autenticarse con la nube de AWS. Para evitar de que estas variables de entorno interfieran con el siguiente ejercicio, las voy a eliminar. Para eliminar la de access key, utilizamos el comando onset. De la misma manera con la de secret key. Listo, ya tenemos nuestro sistema limpio otra vez para comenzar a trabajar y explicar el siguiente concepto. Para la definición de valores de variables, que como ya lo explicaba anteriormente, aquí solamente definimos cómo se va a llamar la variable, de qué tipo va a ser, y si va a ser sensitive o no. Sensitive quiere decir que cuando la vaya a utilizar le va a dar un tratamiento diferente y no la va a mostrar por consola. Para darle los valores a estas variables, vamos a utilizar el archivo terraform.tfvars y aquí le vamos a dar el valor correspondiente. Descomentareo y cambio los valores que están aquí escritos porque ya no son útiles. Listo, ya he cambiado los valores. Ahora procedo a ejecutar un Terraform plan. Ejecuto y vemos que él ya jala las variables directamente desde nuestro archivo terraform.tfvars. La siguiente forma de nosotros poder trabajar con archivos de variables va a ser con archivos que nosotros podemos crear fuera de la nomenclatura normal de Terraform. Porque los archivos terraform.tfvars es una nomenclatura, un estándar que maneja internamente Terraform, pero si nosotros queremos crear nuestros propios archivos, lo podemos hacer, pero para que estos archivos sean cargados automáticamente, utilizamos la extensión .auto. En este caso tengo un archivo de variables allFate.tfvars, le voy a agregar la extensión .auto y debería funcionar.
Comentaríamos las variables que están definidas dentro del archivo terraform.tfvars para que no interfieran y ejecutamos el comando terraform plan. Aquí ya vemos de que él sí se pudo autenticar porque jaló las variables que estaban declaradas en el archivo allfait.auto.tfvars. En la siguiente declaración, la que tiene más prioridad dentro de las diferentes formas que tenemos de declarar variables o setearle variables a Terraform, están cuando le seteamos la variable directamente desde la línea de comandos o cuando le señalamos un archivo en donde están las variables. Vamos acá y vamos a definir las variables que vamos a utilizar cuando vayamos a ejecutar nuestro Terraform plan. Aquí ya tenemos la definición de nuestro access key, ahora falta la definición de nuestro secret key. Quedará así de esta manera. Ahora vamos a quitar la extensión auto para que no interfiera con nuestro laboratorio. Listo, ahora vamos a ejecutar el comando. Listo, ahora vamos a ejecutar nuestro comando. Y podemos ver de que él ya se autenticó y pudo ir a validar la infraestructura que está declarada dentro de la nube con respecto a la que está declarada dentro de los archivos .tf. Y la última forma en la que nosotros podemos mandar las variables que necesitamos para nuestra instanciación de la infraestructura en la nube es señalarle directamente el archivo que queremos utilizar. Entonces vamos a teclear el comando terraform plan y la flag var file. Ahora le señalamos el archivo que queremos utilizar con las variables y ejecutamos. Listo, ya pudimos autenticarnos nuevamente con las diferentes formas y mecanismos que nos provee Terraform para poder pasarle variables e información que nosotros necesitemos en nuestra infraestructura. En este módulo vamos a tratar functions. Las functions no son más que pequeñas funciones que nos provee Terraform para poder trabajar con él de una forma más nativa, sin tener que nosotros generar algún tipo de lógica externa que pueda interferir o que pueda ser engorrosa para nosotros al momento de generar. Cuando vamos a la documentación oficial de Terraform nos provee una de las principales functions que utilizamos todos los días, por ejemplo, para sacar cuál es el número mayor dentro de un conjunto de números, y así diferentes funciones para codificación, colecciones, manejo de caracteres y demás. Les recomiendo que revisen la documentación de Terraform, me parece muy buena en este sentido, dado que nos ayuda bastante en lo que nosotros queremos hacer. Volviendo nuevamente a nuestra implementación, realicé un pequeño ejemplo en donde vamos a tomar el valor que sale de un for each. El for each también es una función que utilizamos muy comúnmente dentro de Terraform, que es otra vez tomado desde la programación básica, que hace un ciclo for con los nombres que están guardados dentro de la variable nombres. Aquí están seteados 3 valores, en donde vemos ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Y esos valores son iterados dentro de un ciclo for y se van creando 3 máquinas a partir de la longitud de ese array o ese arreglo. Y el valor o el nombre que está contenido dentro de esa sección va a ser tomado acá y se va a poner en mayúsculas cuando lo tome para el tag name. Esos valores van a ser tomados acá por el for each, los va a iterar. A medida que va a ser iterado, en cada iteración va a tomar el valor y lo va a poner en mayúsculas para ser guardado en el tag name. Ejecutamos el tf-init y ahora nuestro Terraform plan. Vemos aquí que ya generó nuestro plan para aplicarlo ahora en la infraestructura de AWS. tf-apply para aplicar los cambios. Validamos que sí. Él comienza a crear la infraestructura a partir de la lista que nosotros le hemos proveído. Revisamos dentro de la dashboard de AWS y él ya está comenzando a crear las instancias de S2 con los nombres que le hemos dado en la lista. Y que como vemos, aquí están declarados en minúscula y por este lado ya los tenemos en mayúscula gracias a nuestras functions. Listo, ya tenemos aquí declarada nuestra infraestructura. Una cosa que me faltaba recalcar era la parte de outputs. Estos outputs nos ayudan a nosotros a ubicarnos sobre lo que estamos instanciando en la nube. Nos pueden decir cuántas instancias, con qué nombres o con qué IPs se están generando. Aquí estamos aplicando una pequeña función para que vaya iterando sobre las instancias, que en este caso creamos con el nombre de AWS Instance, con el nombre de instancias. Revisamos acá nuevamente, le dimos el nombre de instancias acá y sobre esos valores va a sacar la IP que podemos ver acá. Listo, ya tenemos nuestra infraestructura aprovisionada en la nube. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a destruir con los comandos que ya conocemos: tf-destroy, auto-approve. Ejecutamos. Listo, ya hemos destruido la infraestructura que hemos
aprovisionado dentro de la nube, pasamos al siguiente paso. Es el uso de los módulos. Los módulos son un concepto fundamental que permite organizar y reutilizar código de infraestructura. Un módulo de Terraform es un conjunto autónomo de recursos y configuraciones que pueden ser utilizados como una unidad. Algunos aspectos clave sobre los módulos de Terraform son, por ejemplo, la definición de módulos, que nosotros podemos declarar si nosotros quisiéramos tener una definición muy propia de nosotros en nuestra infraestructura. Podemos reutilizar el código en muchas de las instancias o diferentes archivos TF. Podemos llegar a llamar un mismo módulo para crear infraestructura, o sea que podemos reutilizar código muy fácilmente y que también podemos setearle variables como lo hemos hecho anteriormente. Acá en este caso se ha creado un módulo para la creación de VPCs, que como ustedes ya saben, las VPCs son un poco engorrosas de crear dentro de AWS, y aquí este módulo nos provee una interfaz muy fácil y sencilla para poder crear nosotros nuestra propia VPC. Aquí en esta parte lo que hacemos es que declaramos dónde está la VPC para que automáticamente cuando hagamos el Terraform init, esa VPC o este módulo de VPC sea traído desde la nube de Terraform y ejecutado en nuestra local. Vamos a ver la documentación oficial de los módulos de Terraform. Aquí podemos ver cómo se muestra en este caso el módulo de VPC y cómo podemos llegar a usarlo dentro de un archivo .tf. Los módulos nos ofrecen diferentes outputs que podemos utilizar dentro de la instanciación de nuestra infraestructura, que son los que vemos acá. Y si necesitar algún tipo de información para poder crear la VPC, aquí podemos ver la documentación referente a estas variables que necesita para poder crear la infraestructura y su respectiva descripción. Me parece muy buena, muy bien documentada, muy bien hecha. Volvemos nuevamente aquí. Aquí vamos a crear unas subnets, una definición para hostname, gateways. En la parte inferior vamos a crear un security group que, como vemos acá, él está haciendo referencia al módulo de VPC que ya hemos creado aquí arriba y está sacando la ID para referenciarlo al security group. Vamos a nuestro archivo main y aquí hacemos nuevamente referencia a los módulos que ya hemos creado en nuestro archivo networking.tf y pasamos los valores que necesitamos de esos módulos. En la parte de subnets hacemos referencia a la casilla 0 del arreglo que tenemos aquí creado. Y la de VPC Security Group le hacemos referencia al Security Group que se va a crear y el ID de ese Security Group. Y aquí lo que ya conocemos antes de las functions. Pasamos a hacerle un TF init para que traiga tanto el provider como los módulos que hemos referenciado antes. Y aquí ya podemos ver dentro de la metadata de Terraform una carpeta para los módulos y otra para los providers que van a ser utilizados en la ejecución de los archivos .tf. Y ahora podemos pasar directamente a nuestro Terraform Apply, que él automáticamente va a crear el archivo .plan y lo va a ejecutar con respecto a la infraestructura que hemos definido acá. Ya procede a crear la infraestructura, esperamos unos contados minutos para que podamos ver los resultados. Listo, la infraestructura ya ha sido creada, vamos a validar en la dashboard de AWS que ha creado. Refrescamos y ya podemos ver aquí las instancias que se han creado. Vamos a revisar ahora el VPC y aquí podemos ver el VPC que hemos creado y el VPC por default que viene dentro de AWS. Listo, ahora vamos a proceder a destruir la infraestructura que hemos creado acá. Ejecutamos. Listo, ya ha sido destruida nuestra infraestructura. Pasamos al siguiente concepto clave, que es el concepto de workspaces. Los workspaces son un concepto que nos permite a nosotros gestionar configuraciones de infraestructura de una manera aislada. Los workspaces son muy útiles cuando necesitamos mantener múltiples configuraciones para entornos diferentes, como por ejemplo pues el de desarrollo, el de pruebas, el de producción, y que no se solapen unos con los otros. Y esto también nos sirve para nosotros reutilizar las mismas variables o los mismos archivos .tf sin tener que crear algún tipo de configuración externa. Porque muchas veces dentro de estos ambientes simplemente cambian, por ejemplo, la cantidad de máquinas o la cantidad de redes o pequeños detalles con respecto unas con las otras. Vamos a ejecutar nuestro famoso TF init para inicializar nuestro entorno y vamos a ir revisando de paso cómo están definidos aquí nuestro main.tf. En este caso, bueno, aquí es lo que ya conocemos, nuestro bucket para guardar toda la información, todo el state y toda la metadata que necesita Terraform para poder trabajar. Y aquí asignamos una pequeña lógica para que, dependiendo del workspace donde esté trabajando, cree las máquinas de un tamaño u otro. Para el caso de producción,
lo que hicimos acá fue un pequeño condicional en donde si es para producción, cree las máquinas de tamaño small y de lo contrario las cree de tamaño micro. Para hacer esto vamos a tener que crear nuestros workspaces. En este caso, para la infraestructura que tenemos acá, los comandos para hacer eso son Terraform Workspace New y el nombre del workspace que vamos a trabajar, que en este caso va a ser dep. Bueno, nos dice que ya existe, está bueno. Ahora vamos a crear un nuevo workspace que se va a llamar producción o prod. Listo, súper, ya tenemos dos workspaces. Lo que procede ahora es ejecutar la infraestructura. Lo que procede ahora es listar los workspaces que tenemos. Lo hacemos con el comando Terraform Workspace List y vemos de que tenemos seleccionado el workspace default. Vamos a cambiar la selección por el workspace de producción con el siguiente comando. Terraform Workspace Select Prod y ya tenemos seleccionado el workspace de producción. Ahora los comandos que ya conocemos, Terraform Init y Terraform Apply con nuestro famoso AutoApprove. Ahora en paralelo vamos a abrir aquí otra terminal. Vamos a cambiar de workspace por el de dep y vamos a aplicar la infraestructura. Aquí estamos en el workspace de dep y aquí estamos en el workspace de producción. Cuando vamos acá a nuestro bucket, dentro de él vemos una carpeta que llama emp, o también lo podemos relacionar con los directorios de trabajo. Aquí tenemos los workspaces, el de dep y el de producción, y dentro de cada uno tiene su propia metadata con los módulos y tf states que corresponden al caso. Esperamos un momento mientras se crea la infraestructura. Aquí ya tenemos nuestra infraestructura creada, ahora vamos a proceder a eliminarla. Listo, ya hemos eliminado toda nuestra infraestructura. Eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado mucho el contenido. Agradezco mucho tu opinión abajo en los comentarios. Un like y compartas el video. Recuerda que soy Edwin Rubio y nos vemos pronto en otro video.